Muy buenas tardes a todos los señores colegiados del Colegio de Jueces y Fiscales y demás asistentes que asisten al día de hoy a esta capacitación de la guía laboral empresarial. Esto es un libro creado y coayudado también por parte del doctor Cristian Castaño, que hoy nos acompaña, y el doctor Freddy Arias, quien se ha desempeñado también como decano de la Universidad Fundación Universitaria de las Américas, si no me equivoco el nombre, al igual que el doctor Cristian Castaño es docente de allí. Es una guía empresarial que queríamos traer para todos ustedes como colegiados, ya que no solo está diseñada para los empresarios, sino que está diseñada para el público en general, en el entendido que nos sirve para saber pormenores de nuestra situación laboral, no solo laboral individual o privada, sino también laboral administrativa. Dentro de esta sesión que hoy vamos a tener para todos, va a ser principalmente la de socializar el libro, que el doctor Cristian Castaño nos hable del mismo, y aparte de eso, también vamos a tocar diferentes temas, como es un tema que nos ocupa mucho, que es el tema del síndrome del burnout, del síndrome del quemado, pues que lo conocemos mucho como funcionarios judiciales, y frente al mismo es qué ha hecho la rama judicial desde la óptica de una persona laboralista y que litigan estos temas, que a fin de cuentas nos va a servir mucho para algunos que sufren este padecimiento y que en algunos casos ha desencadenado incluso infartos y muertes dentro de nuestros compañeros de la rama judicial en general, tanto fiscales como jueces. Entonces, doctor Cristian, le doy un saludo y un caluroso abrazo. ¿Cómo está? Doctor Juan David, muchas gracias. Igualmente al Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda. Eh, Muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que el honor es mío de estar acá con ustedes. Gracias, doctor Cristian. Doctor Cristian, váyanos contando de qué trata este libro que ha ido promocionando desde hace varios días. Cuéntenos, porfa, de qué trata, qué novedades nos trae. ¿Por qué no es otro libro más de una guía laboral como la de Legis, normalmente que uno la ve? En realidad, les cuento, yo trabajo precisamente en derecho laboral, asesoro empresas y dicto la cátedra de Derecho Laboral Individual en algunas universidades de la región. Eh, Igualmente, pues es difícil precisamente el conocimiento del derecho laboral, eh, pero estoy convencido que completamente la mejor forma de asesorar a una empresa es garantizando todos y cada uno de los derechos laborales de los trabajadores, incluso efectivamente en beneficio para la empresa, pues es por los litigios tan cuantiosos. Creo que no cancelar, por ejemplo, unas cesantías de manera oportuna, pues ocasionaría una suma, una indemnización bastante fuerte, incluso de un día de salario por cada día de retardo, que es bastante dura, desde las más drásticas que tiene nuestro derecho laboral. Esto incluso por desconocimiento de la norma. Lo que nosotros buscamos efectivamente en esta guía es apoyar a todos estos personas que se encuentran vinculadas mediante un contrato de trabajo y haciéndolos caer en cuenta que efectivamente el trabajo es una garantía social, un derecho fundamental que no va de la mano solo con presentar que tenemos acceso a un trabajo digno, sino que esto acarrea una serie de obligaciones, no solo para el empleador, sino también para los trabajadores. Entonces, lo que buscamos efectivamente en este libro es dar algunos lineamientos sobre las consultas más reiterativas por los trabajadores y también efectivamente por los empleadores. Doctor Cristian, ya que habla de cuáles son las consultas más reiterativas, ¿cuáles son?
aparte de los despidos sin justa causa, una liquidación, ¿cuáles son las consultas más comunes que le llegan a usted como abogado litigante y que dentro de este libro se pueden, digamos, absolver, o pueden Mm, uno llegar a buscar una solución? Mire, yo creo que ahorita hay mucho conocimiento por los distinguidos jueces de nuestra República por el tema del debido proceso, esa famosa garantía constitucional que mediante la sentencia C-593 del año 2014 se ha ordenado la implementación en el ámbito efectivamente del derecho laboral privado y que efectivamente es una tarea dura de hacer porque requiere de capacitación. Entonces, ¿cómo termina un contrato con justa causa? Muchas personas consideran que el llamado de atención, o más bien los tres llamados de atención, ya generan justa causa cuando pues efectivamente uno tiene que hacer un recorrido por las fuentes particulares, fuentes generales del derecho laboral, es decir, que tenemos que hacer precisamente caso al reglamento interno de trabajo, al contrato de trabajo, convención colectiva de trabajo si la hay, pacto colectivo, luego pues pasar al código sustantivo del trabajo, incluso llegar hasta los principios constitucionales del derecho laboral. Creo que nuestra práctica va encaminada precisamente a demostrar o a establecer paso por paso lo que deben hacer los empresarios, los empleadores al momento de terminar un contrato de trabajo. Dentro de las otras consultas, pues sí, creo que lo que distingue este libro es precisamente la facilidad de acceso. No, digamos que cuando conocemos libros jurídicos, nos, mm, la teoría, la interpretación de los artículos, pues que efectivamente es bien importante y nos destaca a aquellos que estamos pues metidos en el derecho. Pero este libro busca efectivamente con mapas conceptuales, con fórmulas, con paso a paso de cómo resolvemos efectivamente los problemas, cómo liquidamos, cómo hacemos un debido proceso, el paso a paso, siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional. Otro es muy interesante y bastante agradable es la naturaleza de los contratos, y dentro de la naturaleza de los contratos pues hablamos de duración del contrato, el famoso periodo de prueba, qué solemnidades me exige la norma laboral y que efectivamente lo requieren saber los trabajadores y los empleadores. Gracias, doctor. Doctor, algo que yo creo que a la mayoría nos inquieta y es el tema y usted que he tomado atenta nota y lo he leído en su libro, es el tema del contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios que se ha vuelto muy famoso. Se ha vuelto muy famoso bien sea por la facilidad de la contratación que se emplea allí o algunas personas para eludir derechos laborales. En este libro, ¿usted qué nos habla sobre el mismo? Sobre la diferenciación entre ese contrato de de prestación de servicios, la naturaleza del mismo y frente a otros tipos de contratos laborales. Es decir, ¿qué nos puede resolver el libro frente a esto? Sí, efectivamente, pues de lo más recurrente en el derecho laboral es efectivamente el uso o el mal uso, efectivamente, de los contratos de trabajo y del contrato de prestación de servicios. Eh, eh, Llama mucho la atención el uso del contrato de prestación de servicios cuando se busca eludir prestaciones sociales, a creencias laborales. Sin embargo, pues el principio constitucional que marca y rige nuestro derecho laboral establecido en el artículo 53, la primacía de la realidad marca la pauta al momento de interpretar un contrato de prestación de servicio, que incluso es bastante interesante porque si bien es cierto, conocemos las diferencias del contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo, y una de ellas es precisamente la condición de prestación personal de servicio, intuito personae, subordinación,
condiciones de tiempo, de modo y lugar que genera o establece el empleador para la prestación de ese servicio y la subordinación. A diferencia de este, pues hablamos de un contrato, prestación de un servicio, autónomo, independiente y bajo la figura pues de una remuneración que es denominada honorarios. Pero en el plano de la realidad, en muchas ocasiones, digamos que es un mal negocio porque pues si en el plano de la realidad estamos buscando eludir prestaciones sociales, acreencias laborales mediante el contrato de prestación de servicios, hay que entender que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo genera una presunción del contrato de la relación laboral, es decir, que prácticamente le está presumiendo al trabajador la subordinación y la remuneración con solo probar la prestación del servicio. Bien usado el contrato de prestación de servicios es válido siempre y cuando pues, se respete la autonomía e independencia y el cumplimiento del objeto contractual. Digamos que creo que dentro del litigio, dentro de los conflictos jurídico-laborales, este es de la mayor, yo creo que población en procesos judiciales. Doctor Cristian, me llama a mí la atención, por ejemplo, que los contratos de prestación de servicio, vamos a hablar, es la modalidad de contratación estrella que hay en la administración pública. Es, digamos, la forma de vinculación por naturaleza que adoptó las administraciones. Vamos al caso concreto. Hay particulares que están asumiendo esas labores, pero que les indican un horario de trabajo casi de más de 8 horas, inclusive cuando se les dice que no tienen que concurrir en ese tiempo y que pueden hacerlo bajo sus propios medios y eso. Las consecuencias, digamos, para este tipo de empleadores, por así decirlo, que van más allá, aparte de las demandas, aparte de las demandas por la primacía de la realidad que recuerdo dentro de mis clases de derecho laboral, ¿qué conlleva contratar de prestación de servicios cuando un servicio de plena naturaleza está disfrazado de un contrato laboral? ¿Qué conlleva? ¿Qué sanciones trae frente al mismo? No, pues sí, efectivamente el reconocimiento y pago de todos los derechos laborales, pues que tenía derecho pues ese contratista, pero pues en virtud del principio pues de la primacía de la realidad se genera ese contrato realidad. Pero yo creo que lo más importante de esto es efectivamente que, digamos que la mala práctica del derecho laboral se ha convertido en ello, y eso es lo que genera efectivamente la congestión judicial, tanto en juzgados administrativos, en juzgados laborales, cuando evidentemente estamos hablando ante las luces de un contrato realidad y pues que efectivamente genera el pago de las acreencias laborales, eso pues con el manejo de la prescripción de los derechos. Pero la mala práctica tanto pues del Estado y de los particulares en el uso del contrato de prestación de servicios, pues incluso genera más perjuicio al patrimonio que garantizando los derechos laborales a los que tienen derecho un trabajador. Me salta a mí una duda, por ejemplo. He visto, no es en mi caso, pero eso que las personas últimamente con las empleadas del servicio eh, las están contratando por prestación de servicio. ¿Usted cree que es la forma más aconsejable de contratación o no? O sea, he visto muchos casos y lo digo por donde vivo que ya están haciendo por contrato de prestación de servicio y están supeditados un tiempo a 8 horas o inclusive más. Es la forma natural y es algo que siempre nos ha llamado mucho la atención, la forma de contratación de las empleadas de servicio. Bueno, ahorita pues el trabajo de los trabajadores al servicio doméstico pues ha generado hoy una bastante protección tanto por parte del Ministerio del Trabajo como por parte de la normativa laboral. Más cabe resaltar la sentencia 028 del año 2019,
año 2019, donde la Corte Constitucional declara efectivamente inexequible el periodo de prueba para los trabajadores del servicio doméstico, que se les presumía el periodo de prueba por 15 días, lo que atentaba efectivamente contra el derecho a la igualdad. Por cuanto a los otros trabajadores, sí se debe pactar por escrito el periodo de prueba y no puede exceder de los 2 meses. Digamos que ahorita la contratación ha sido más consciente, las personas en cuanto a la garantía de los derechos laborales. Igualmente, pues se puede pactar, en casos he podido asesorar el trabajo por días y se paga pues proporcionalmente todo, seguridad social, a creencias laborales, y demás pues derechos que tienen los colaboradores, digamos que por tiempo parcial, que es efectivamente una buena contratación, y así pues estamos garantizando, incluso estamos respetando este trabajo tan digno como es el trabajo de los servidores domésticos. Hablemos, doctor Cristian, y lo vi en su libro, es frente a las sanciones a las que nos vemos como particulares, hablemos como particulares, que nos vemos involucrados en caso de hacer una indebida contratación o vulnerar esos derechos laborales. ¿A qué sanciones, aparte pues del pago, ¿cierto? De salario, de seguridad social, hay alguna sanción de manera particular por una entidad o por un ministerio, como la mayoría de actividades están reguladas? Mm, Pues mire, digamos que el Ministerio del Trabajo tiene a su cargo la competencia de inspección, vigilancia y control precisamente de todo lo referente al derecho al trabajo, razón por la cual pues tiene la facultad administrativa y puede imponer sanciones que van entre los 0 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sí. Igualmente, pues esta sanción puede ser demandada ante lo contencioso administrativo, pero la idea es efectivamente no llegar hasta ese punto, sino que efectivamente garantizar los derechos laborales, que precisamente ese es como el llamado a todas las personas que tengamos a cargo, o precisamente que seamos trabajadores y pues nos encontramos ante una vulneración de derechos. Digamos que otra de las sanciones bastante fuertes judiciales es la famosa indemnización moratoria o el famoso 1 por 1, que está regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Otra de las sanciones más fuertes que tiene es por la no consignación de cesantías hasta a partir del 15 de febrero de cada año, que es efectivamente las sanciones más graves que tiene el derecho laboral en cuanto pecuniarias. Otro que no está de más es precisamente un accidente de trabajo y o una enfermedad laboral en caso de que no paguemos seguridad social a alguno de nuestros colaboradores, que allí en este caso pues la negligencia, imprudencia y el incumplimiento de los derechos laborales hacen precisamente deudor al empleador de todos los daños cometidos a los trabajadores o al trabajador pues, que sufre ese perjuicio o ese daño. Doctor Cristian, entonces le hago una pregunta. Se me ocurre a mí, de acuerdo, últimamente hemos escuchado al Ministerio del Trabajo y al Gobierno Nacional que está promoviendo el trabajo por horas. En ese trabajo por horas, ¿usted lo aconsejaría para qué, para la contratación de qué actividades? Estamos hablando de la empleada del servicio. ¿Lo aconsejaría para ello? ¿Y qué tendrían que hacer? Bueno, en realidad eso es una pregunta bastante, digamos que cuidadosa, porque pues el trabajo por horas, pero siempre y cuando se establezcan efectivamente los mínimos derechos ya establecidos. O sea, la idea no es efectivamente disminuir los derechos que ya hoy ya tenemos los trabajadores, sino que efectivamente generar en proporción efectivamente el trabajo, que incluso en algunas modalidades de trabajo es viable. Yo llamo la atención allí y es efectivamente a hoy, como estamos en cuanto al famoso teletrabajo, que el teletrabajo pues es una modalidad laboral que ya, dado pues la implementación de las tecnologías de la información, se ha podido manejar y
con unas garantías específicas por parte de los empleadores, pero hoy tenemos el famoso trabajo remoto. Y es que el trabajo remoto fue precisamente una respuesta al famoso COVID-19, que en ningún momento estuvo regulado, pero ya hoy, o sea, la profesión de nosotros los abogados estamos en trabajo remoto y créanme que ha sido bastante adecuada la respuesta por parte de las entidades de la rama judicial, ha sido excelente y eso es lo que genera. Yo creo que parte de eso es el cambio y la normatividad llama a la realidad social y es que la realidad social estamos viendo que está evolucionando y tenemos que llamar al legislador efectivamente, no a que menoscabe, no a que menoscaben los derechos que ya tenemos consagrados, sino que mejore unas condiciones, pero que en realidad evalúe la realidad social y efectivamente proteja aquellos trabajos que están siendo vulnerados. No sobra recordar que en Colombia tenemos casi un 47% de informalidad, es decir, que prácticamente estamos mitad y mitad de la población trabajadora del Estado, estamos mitad con algunos contratos, pero otro 47 que no tienen ni siquiera la asignación del salario mínimo legal mensual vigente. Creo que eso es una realidad social que amerita más estudio precisamente por el legislador e incluso yo creo que esa realidad social creo que llama más la atención para políticas de empleo donde favorezcamos a esta informalidad. Es decir, necesitamos volver digamos, empleos formales antes de pensar en un trabajo por horas. ¿Sí? Eso es como lo que considero. Gracias, doctor. Ya aquí ha tocado el teletrabajo, pero lo dejo en puntos suspensivos, que es un tema especial que quiero hablar y quiero concluir como con esas preguntas que generalmente uno le pregunta a los laboralistas. Esa de, cuando tengo una obra en mi casa, ¿cierto? Una obra en mi casa y quiero hacer unas reparaciones locativas. El ideal de la contratación siempre hemos hablado que puede ser un contrato verbal y es el como normalmente se hace, un contrato verbal. Dice, hágame esta puerta, hágame esta pared y esto. ¿Qué considera usted, doctor, que cuál es la vía o el camino para que los ciudadanos puedan hacer una debida contratación de una obra, hablando pues de manera natural en una casa? Puede ser por una prestación de servicios, un contrato de manera verbal, y, y cuáles serían sus consecuencias y cuál sería su forma de pactarlo. Es decir, ya que no, la mayoría, algunos no somos laboralistas, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Mire, yo creo que nos enfrentamos ante otra realidad y es que digamos que el contrato de obra civil, eh, pues estamos inmersos pues ante un pago, pero pues este trabajador independiente que sigue siendo trabajador, pues no tendría ningún derecho pues laboral, ¿cierto? Máxime cuando pues estoy en mi casa, soy ajeno precisamente a las actividades que estoy contratando y adicional a ello, pues él tiene la responsabilidad de precisamente hacer sus pagos como por lo mínimo a la seguridad social. Incluso pues verificar el pago de la seguridad social se encuentra complejo y digamos que hoy mire, un trabajador hoy a salario mínimo legal mensual vigente estamos hablando de prácticamente 1.400.000. Obviamente, pues mm, trabajando todo el mes, 8.48 y pues con todas las prestaciones y asignaciones pues legales. Eh, Creo que así es la forma, pero creo que el compromiso es más de las entidades estatales. Digamos que hay algunos beneficios para aquellas personas pues que con su rango o su nivel de ingresos pues pueden aportar en debida forma, por ejemplo, para asumir la contingencia de vejez o otras, si es que necesitamos precisamente seguir contribuyendo al sistema de salud, porque es que si nosotros también propiciamos trabajo y pues se siguen beneficiando pues del famoso sistema subsidiado, pues eso también se va a ver reflejado en las prestaciones asistenciales y o económicas a todos los miembros del régimen contributivo. Yo creo que hay que efectivamente está llamada la reforma al sistema de seguridad social y también hacer cumplir pues el famoso Estado Social de Derecho y es que el Estado pues tiene que asumir algunas cargas efectivamente prestacionales para garantizar dignamente la vida
en el Estado colombiano. Pero pues creo que ese es un camino que van de la mano las instituciones. A hoy en mi punto, soy convencido del Estado Social de Derecho y a cambio pues de, de algunos pensamientos de colegas y académicos, pues creo que esa es la vía. Incluso un llamado a los jueces que hoy nos han apoyado pues efectivamente a la garantía de la dignidad humana a través de sus providencias y esa famosa honorable Corte Constitucional que ha sido también impactante y generando precisamente atribuciones al Estado con ánimo pues de garantía de los derechos y en específico del derecho al trabajo de las personas, que es el que nos ayuda efectivamente al desarrollo del Estado colombiano. Doctor Cristian, eso me hace a mí otra pregunta ya casi para llegar al teletrabajo, que es donde la mayoría de funcionarios judiciales estamos en este momento, y es de hablar antes sobre la duración máxima del horario de trabajo en la semana y en el día. ¿Cómo es el manejo? Vamos a hablar como un empresario. ¿Cuál es el manejo que un empresario puede darle a la jornada máxima de horas que alguien puede trabajar? ¿Cómo es el manejo? ¿Puede existir flexibilidad? ¿Puede aumentarse? ¿Cómo es el manejo que se le puede dar frente al mismo? Vemos que en esta pandemia muchas personas han avisorado que se les ha aumentado ese horario de trabajo. Inclusive hemos escuchado que hablan que también estar pendiente del celular, del WhatsApp en horas de la noche es también parte del horario de trabajo. ¿Cómo cree usted que puede ser ese manejo de ese horario? Doctor Juan David, yo creo que allí el manejo del horario es bastante complejo. Lo que sí es que precisamente ese uso de las tecnologías ha permitido precisamente extender la jornada de trabajo. Incluso pues lo vemos, aquellos pues que estamos vinculados en este ejercicio de la profesión de abogado, pero no solamente nosotros, sino que además todos los profesionales, porque pues se genera una mala interpretación y es que como estamos en la casa, entonces pues efectivamente no es sino coger el computador y trabajar y entonces estamos más cómodos, ¿no? Ojo, esto efectivamente tiene un impacto y es que no solo estamos trabajando desde la casa, sino que estamos también compartiendo nuestro ámbito familiar, que, pues, que era precisamente separado del trabajo, salvo pues aquellos que están en teletrabajo y pues tenían esa modalidad anterior, pero esto genera unas consecuencias específicamente, digamos que en el riesgo psicosocial de los trabajadores, la liquidación de las horas extras, que incluso un mensaje de WhatsApp, revísame este informe, 7 de la noche, cuando pues ya ha cumplido su jornada de trabajo a las 6 de la tarde, pues entendemos que si está a disposición, pues está prestando el servicio y por ende deben cancelarle la hora extra, ya sea diurna o nocturna a este colaborador. Creo que ese es como el punto más frágil de este trabajo remoto, adicional a ello, con el miedo precisamente de que si no respondemos, pues podemos estar sujetos a sanciones incluso hasta la terminación del contrato de trabajo. O sea que es mucho más la presión precisamente psicológica sobre los trabajadores. Y es que eso es lo que a veces no entendemos, pero las condiciones de trabajo, la realidad nos ha llevado. Sin embargo, toda prestación del servicio que se genere después del cumplimiento de su jornada de trabajo, pues se debe considerar horas extra y debe ser canceladas. Bueno, doctor Cristian, pero hablemos esto en la parte pública, ¿cierto? En la parte pública. ¿Cómo es el manejo de esto? Se lo pregunto por algo. No es mi caso, pero sí lo he escuchado muchos funcionarios judiciales constantemente se quejan de que lo llaman sus jefes y todo esto después de excedido ese horario de trabajo, digamos que para algunos en las ramas de 7 a 12 y de 1 a 4. ¿Cómo se maneja esto en la parte pública? Es decir, ¿tenemos una regulación especial frente al mismo? ¿Existe algún mecanismo de protección? ¿O simplemente por ser esa forma de vinculación distinta a la administración por medio de un nombramiento, de improvisionalidad o la forma de vinculación que exista, estamos supeditados a tolerar este tipo de actividades o simplemente se asimila también al derecho individual común que existe?
Digamos que, mire, haciendo pues énfasis, digamos que las instituciones del Estado han hecho énfasis al respeto del horario, pero ojo, no olvidemos que antes incluso uno, digamos que la función pública, administrar justicia, pues tiene, digamos que una presión bastante interesante y es que debe cumplir precisamente con los procesos, con todos los llamados pues exigidos por el Consejo Superior de la Judicatura y demás. Yo creo que desde antes se ha generado también trabajo o jornada extendida, incluso sin reconocimiento pues de jornada extemporánea o horas extras. Yo creo que sigue la práctica, la misma práctica anterior a la pandemia, pero ahorita pues con mucho más delicado porque pues la rama judicial se acomoda a la tecnología, los procesos, las audiencias, aunque han sido precisamente una respuesta maravillosa, pues no deja de ser estresante y además no deja efectivamente que se multiplique el trabajo. Y es que no solamente, digamos que son 15 minutos o 20, no, para preparar una audiencia, los jueces, los abogados, los funcionarios de los despachos judiciales, creo que han hecho un trabajo también extenuante para responder a las necesidades del servicio, a lo que los llama que es la administración de justicia. Igual pasa con las otras entidades. Creo que eso siempre ha sucedido, doctor Juan David, y lo que pasa es que ahorita estamos ante un famoso estado de excepción que nos mostró pues esta realidad y que el Estado pues debe tomar en cuenta si se sigue pues con esta modalidad. Doctor Cristian, me hace una pregunta el doctor Andrés Felipe Garner, ya que estamos hablando del tema. Me dice, ¿la estabilidad laboral reforzada puede predicarse de los trabajadores en misión? Eh, digamos que la estabilidad laboral reforzada es precisamente esa garantía de todos los trabajadores, pues que por sus condiciones necesitan de un grado de protección especial y que requieren de unos requisitos indispensables para poder efectivamente dar por terminado su contrato de trabajo. Todos los trabajadores, en este caso, pues efectivamente el trabajador en misión, pues es trabajador de la empresa de servicios temporales y si en su momento, ya sea pues por condiciones de salud o aquel fuero de maternidad, pues recordemos que la Corte Constitucional ha sido enfática en distintos pronunciamientos, 070 del año 2013, 071 del 2013, 075 del año 2018, ha sido enfática en la protección del fuero de maternidad a la mujer en estado de embarazo, esto como por fuero de estabilidad laboral reforzada. Igualmente pasa en el fuero de salud, una muy sonada efectivamente pues es el sentencia 049, una SU, donde marca los lineamientos y es esa garantía, esa protección que ameritan es todos los trabajadores que requieran precisamente de la estabilidad laboral reforzada. Gracias, Doc. Doc, ahora sí hablemos, yo creo que algo que nos ha llamado mucho la atención, y empiezo con esa pregunta. ¿Existe una gran diferenciación o es lo mismo el teletrabajo o el trabajo remoto o el trabajo en casa, como lo ha denominado la mayoría de entidades? Hablo específicamente sobre la rama judicial y la fiscalía que lo llamamos trabajo en casa. Existe una brecha sobre qué es teletrabajo y qué es trabajo en casa. Y una vez le pego una otra pregunta, que si existe una diferenciación en el mismo, ¿qué debe proporcionar la entidad al teletrabajador o a la persona que está desarrollando el trabajo en casa? Pues mire, sí es distinto, incluso pues el trabajo remoto es respuesta precisamente al estado de excepción que hoy pues nos acompaña. Teletrabajo ya venía precisamente con el apoyo de las TIC, esa es ley 1228 del año 2008, si no estoy mal, viene con la regulación del teletrabajo y de precisamente estos trabajadores que no requerían
la prestación del servicio en las instalaciones de la empresa y pues que se les proporcionaba precisamente la electricidad, el acceso pues a la conectividad, los elementos se los proporciona el empleador, distinto pues es el trabajo remoto. Es que el trabajo remoto es precisamente la respuesta de los trabajadores ante esta situación. Los elementos de nosotros, lo que estamos haciendo es precisamente acomodarnos en nuestro horario de trabajo y con el uso pues, de las plataformas virtuales como lo es efectivamente esta en la que estamos vinculados, a prestar nuestro servicio. Pero segureza en el trabajo, digamos, qué acompañamiento nos hace. Eh, digamos, la respuesta incluso a las ARLs que no tenían previsto esto tampoco, tenían incluso dentro de su protección de trabajadores a los teletrabajadores, pero aquellos que hacemos trabajo en casa, entonces también efectivamente estamos prestando el servicio y de las garantías específicas son garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. Ojo, dentro de todos los riesgos, pero ¿qué riesgos tenemos en casa? ¿Será que son los mismos que tenemos en las instalaciones? Incluso una de las manifestaciones que hace el gobierno nacional es que el auxilio de transporte lo cambia y lo llama auxilio de conectividad, precisamente para el apoyo del trabajo remoto. Digamos que cambia efectivamente y sí, hoy está llamado precisamente a regularse el trabajo remoto y muchas de las profesiones y de los trabajos que hoy se derivan y que ya vimos que se puede hacer caso a las TIC, pues van a cambiar, pero eso tiene que ameritar una legislación en específico, estipulando que auxilios, que en cuanto a riesgos laborales, en cuanto digamos, a sostener precisamente ese auxilio de conectividad para aquellos trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, una serie de particularidades que hoy, pues, precisamente hoy nos tienen garantía de derecho al trabajo, pero también es una realidad que ya está llamada a responder específicamente por el legislador. Doctor Cristian, ya que estamos en todo este tema de la pandemia y que a raíz de que nos tocó cambiar el chip y trabajar en casa o en teletrabajo, me vino una pregunta a la cabeza. ¿Usted considera y cómo está la legislación actual? Si yo me contagio de COVID dentro de mi jornada laboral, que estoy en mi casa haciendo teletrabajo, las ARL lo están considerando y los trabajadores y las empresas, hablemos de las empresas, como una enfermedad de origen común, creo que se dice, o cómo lo están manifestando, cómo se están incapacitando las personas, cómo se está manejando ese tema. Mire, de una u otra forma, pues esto va a generar unos inconvenientes y es que en primera medida, pues si se logra establecer el nexo de causalidad entre el COVID o la enfermedad y la prestación del servicio, pues es sencillo. Enfermedad pues adquirida pues por el trabajo, pues se cancela por la ARL. Pero digamos que ese planteamiento y ese esquema de protección del COVID-19 no solamente genera efectivamente aislar a la persona contagiada, sino aquellos que tuvieron una posible cercanía con esta persona, pero en realidad hay una atribución completamente de responsabilidad al empleador para estas personas. De una u otra forma, pues los primeros 2 días de incapacidad los paga el empleador y de resto la EPS por enfermedad común. Pero son esos cargos y esos costos adicionales que tienen los empleadores, porque no solo es el trabajador, digamos que contagiado por esta nueva enfermedad, sino que ese cuadro de personas o esa red de personas que también tuvieron este posible acercamiento con esta persona y que efectivamente el empleador en garantía de su seguridad y salud de los demás trabajadores, pues deberá aislarlos. Y allí vienen pues otros lineamientos, como por ejemplo, remuneración del servicio sin prestación del servicio, que es precisamente a lo que se ha llamado. Incluso no podemos desmejorar las condiciones de los trabajadores. Doctor Cristian, cambiando de tema y ya que como finalizando ya el asunto y entendemos también su agenda, quiero preguntarle algo que a nosotros nos gusta mucho saber y que se presenta dentro de la entidad pública como tal, que es el síndrome del quemado o el burnout. ¿Qué significa
esa terminología y cuándo se presenta y por qué en muchos casos se concatena con el acoso laboral. ¿Por qué razón siempre lo asociamos con el mismo? Bueno, allí hay que hacer varias, digamos que varias precisiones, y es que el síndrome de burnout, digamos que es una respuesta al estrés. ¿Por qué? Por diferentes causas. Pero dentro del síndrome de burnout, síndrome del quemado, tenemos tres precisamente factores que inciden. El primero es la despersonalización del trabajo. Recordemos que el trabajo dignifica a la persona, realiza personalmente a la persona. Entonces, pues hay que tener relación a ello. Digamos que dentro de los teóricos del síndrome de burnout, eh, eh, pues se manejan tres esquemas: la despersonalización, la realización personal y el agotamiento emocional. Son los tres indicadores que responden al síndrome de burnout. Dentro de esto hay distintos factores, como por ejemplo la sobrecarga, pero los estudios han mencionado que el síndrome de burnout lo padecen aquellos trabajos que son asistenciales y que responden efectivamente a trabajo con interacción de las personas. Ese trabajo con interacción de las personas, incluso los estudios generan que el tener que relacionarse con las personas, el sostener efectivamente la carga laboral, la poca respuesta del trabajo, la poca satisfacción personal del trabajo y el agotamiento emocional, pues desencadena efectivamente al síndrome de burnout. Es decir, ante esos factores de estrés, ya el trabajador ya no responde, y eso hace parte pues del famoso riesgo psicosocial. Gracias. ¿Qué, doctor Cristian, puntualizando frente a esto, qué dentro de sus casos y dentro de sus clientes que ha tenido, se ha podido enterar si la rama judicial, hablemos de la rama judicial, ha hecho algo para la prevención del mismo, de este síndrome? Mire, dentro de las entidades del Estado, pues específicamente la rama judicial, pues está llamada precisamente a responder por los riesgos laborales de sus trabajadores. Eh, no es un secreto que la rama judicial tiene una sobrecarga. Los funcionarios efectivamente tienen sobrecarga, interactúan con las personas, responden efectivamente a la administración de justicia, y es que las cualidades de un juez son particulares y son para resaltar, y es la respuesta pronta y efectiva a la administración de justicia, solución de casos, no solamente digamos que en el ámbito procesal, sino en la interacción de las audiencias. La rama judicial, pues a través del Consejo Superior de la Judicatura, ha diseñado planes efectivamente de prevención del riesgo psicosocial, prevención del estrés y precisamente aumento de productividad. Y es que va directamente proporcional el estrés laboral al aumento de la productividad. Si tenemos pues trabajadores que efectivamente se encuentran bajo agotamiento físico, bajo agotamiento emocional, pues vamos a tener una baja respuesta en productividad. Sí, ha tenido bastantes impactos dentro de la rama judicial, tanto porque se está hablando de nada más y nada menos que la administración de justicia, que es uno pues, de nuestros pilares fundamentales en nuestro Estado. Dentro de cada seccional, pues tienen efectivamente conformados su sistema de seguridad y salud del trabajo, su correspondiente COPAS, su correspondiente comité de convivencia laboral. Digamos que en cuanto al acoso laboral, claro, desencadena, digamos que en síndrome de burnout, precisamente por el agotamiento emocional, el desgaste y la poca realización personal que tiene el trabajador con su empleo, máxime que tiene una sobrecarga. Es que el acoso laboral responde a muchos factores, digamos que maltratos físicos, verbales, pero que sean reiterativos. Eh, digamos que la sobrecarga, precisamente esa persecución laboral, pues todos esos son, digamos factores de acoso laboral que de una u otra manera afectan la salud mental de los trabajadores. Doctor Cristian, entendemos su agenda y el Colegio de Jueces y Fiscales. Hago una pregunta por todos. Este libro que hoy estamos hablando y que la mayoría de preguntas la he hecho en base de su libro,
y que me ha gustado mucho. ¿Por qué nos recomienda comprarlo? ¿Por qué usted dice que tenemos que comprarlo? Aparte que es guía laboral empresarial, ¿por qué lo cree? ¿Por qué nos serviría a nosotros como servidores judiciales? Mire, porque es que de una u otra forma nosotros siempre nos vamos a encontrar en un rol de trabajadores o empleadores y efectivamente pues aquí lo que pactamos son pautas que incluso entendemos las diferentes competencias, tanto en lo administrativo, en lo penal, etcétera, pero aquí hay un paso a paso. Para todas aquellas personas que quieran saber pues de derecho laboral, que tengan digamos, un conflicto laboral y pues quieren saber cómo lo resuelven y en la interpretación de la norma, siempre teniendo, dejando claro que la mejor forma de asesorar en derecho laboral o resolver un conflicto laboral es garantizándole todos y cada uno de los derechos laborales a los trabajadores. Eso sí, pues allí van a encontrar efectivamente la respuesta a hechos. Y doctor Cristian, para seguir finalizando con esta sesión que usted amablemente accedió el día de hoy y que ha sido el tiempo muy corto, lastimosamente, doctor Cristian, le escuché a usted, no sé si es verdad, que iba a hacer una donación al Colegio de Jueces y Fiscales de un libro que iba a todos los colegiados que nos están viendo. Pues si es así, para nosotros rifarlo. ¿Es así o no? Sí, así es. Es así. Así Bueno, es, ya ya saben le queda cómo al dar. Colegio de Jueces y Fiscales ya para que realicen su rifa y no, muchas gracias a ustedes por su atención y por la invitación, completamente agradecido. Doctor Cristian, ¿dónde lo podemos contactar? ¿Cuál es su contacto? ¿Redes sociales maneja? Mire, pues mi contacto es en el WhatsApp, creo que respondo mucho más sencillo, teléfono 314-748-3249. Entonces, una Creo red que ese es, social de pronto de su eh, oficina. digamos que no, más fácil al WhatsApp que allí creo que respondo mucho más fácil. Muchas Much- gracias. Muchas gracias, doctor Cristian, y a todas las personas que nos encuentran viendo y quienes se conectarán posteriormente en la retransmisión de la misma, agradeciendo la asistencia, agradeciendo principalmente al doctor Cristian que nos ha prestado su valioso tiempo y pues que entendemos que aparte de sus docentes, entonces en este momento va a dictar clase. Le agradecemos. Nos queda viendo una charla más en profundidad porque sé que la mayoría de colegiados tienen muchas preguntas, aunque el tiempo apremia, más que todo en temas que nos ocupan como sindicatos, que nos quedó faltando sindicatos, que a muchos les interesa mucho el tiempo, fuero sindical y todo esto lo concerniente a este tema. Doctor Cristian, muchas gracias de parte del Colegio de Jueces Fiscales, muy agradecido por su atención. Muchas gracias a ustedes. Una feliz noche. Hasta luego.